Tiene la palabra doña María Isabel López Martínez, secretaria general de la Universidad de Extremadura. Comunidad Autónoma, señora consejera de Educación y Empleo, compañeros del equipo de Gobierno, distinguidas autoridades, miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Al abrir el nuevo periodo académico, cumple recordar las actividades de nuestra universidad durante el curso 2016-2017. Procederé, por tanto, al sucinto relato de los principales acontecimientos ligados a las distintas áreas estratégicas. En lo concerniente al presupuesto de la Universidad de Extremadura, informo que ha mantenido el montante global del año pasado, con un ligero incremento del 1,42% que lo hace llegar a los 140.037.794 euros. Aunque equilibrados, estos ingresos suponen una cifra superior destinada a financiar los gastos del ejercicio 2017 y un remanente de tesorería negativo el 31 de diciembre de 2016 que se cuantifica en 2.127.695,17 euros por la falta de ingresos procedentes de la comunidad autónoma correspondientes a la financiación complementaria y a la bibliografía de investigación. En lo que atañe al personal de Administración y Servicios, se prosigue con la ejecución del Plan Operativo de la Gerencia, adecuando las estructuras orgánicas y las relaciones de puestos de trabajo. En particular, se ha unificado y profesionalizado el gabinete jurídico y el servicio de inspección bajo una dirección única y se ha dotado de un puesto especializado al Secretariado de Relaciones Internacionales. Se han culminado y emprendido nuevos procesos de promoción interna del PAS en sus vertientes de promoción horizontal y vertical. También se ha conseguido dotar de 10 plazas para la categoría de titulados de grado medio de informática y de laboratorios con el fin de conseguir una mejor cualificación del colectivo y cubrir expectativas profesionales. Se han convocado concursos específicos de méritos para la cobertura de puestos estructurales vacantes en la plantilla. Entre las actuaciones enmarcadas en la prevención contra el riesgo laboral, se ha llevado a cabo la evaluación de riesgos psicosociales de 2 departamentos de la UES. Se ha aprobado el Código Ético en la Universidad, el Protocolo para la Prevención, Detección y Actuación frente al acoso sexual, el Protocolo de Vigilancia de la Salud en exposición de trabajadores de formaldehído y se ha creado la Unidad para la Gestión de Conflictos Interpersonales. Respecto al profesorado, a lo largo del curso pasado se han realizado todas las adaptaciones que cumplían los criterios establecidos en la LOMLOE desde las antiguas figuras de cuerpos docentes a las actuales. Asimismo, se han producido 38 transformaciones de los profesores que cumplen con los requisitos legales establecidos en el primer convenio colectivo del PDI. El total de plazas docentes en régimen laboral convocadas desde el curso 2012-2013 hasta el 31 de mayo de 2017 asciende a 419. La oferta de empleo público para el PDI para el año 2017 incluye 57 plazas, 26 para catedráticos de universidad, 26 para profesores titulares de universidad y 5 para profesores contratados prioritariamente investigadores. Los profesores que cumplen los criterios de investigación establecidos han reducido su dedicación docente a 16 créditos. Respecto a los recursos humanos y a la producción científica, señalo que tras la reestructuración marcada en el Decreto 275 de 2014, por el que se crea el Catálogo de Grupos de Investigación de Extremadura y se regula la implantación del currículum vitae normalizado, en 2016 había 200 grupos de investigación, integrados por un total de 1.722 componentes. Su producción científica supera las 500 contribuciones en las publicaciones en revistas JCR. Se ha incrementado el número de tesis doctorales por la extinción de planes oficiales de doctorado, como tendrán ustedes ocasión de comprobar. En el marco del 5º Plan Regional de I+D+I se convocaron ayudas para la financiación de 30 contratos predoctorales para la formación de doctores en los centros públicos de I+D pertenecientes al SECTI. La UES obtuvo 26.
Asimismo, en la convocatoria de proyectos se obtuvieron 89, de los cuales 78 implican contratación de personal. Fueron aprobadas por Consejo de Gobierno y Consejo Social 2 nuevas propuestas de institutos universitarios de investigación. INTIA, el Instituto de Investigación en Tecnologías Informáticas Avanzadas de Extremadura, e INTERRA, Instituto Universitario de Investigación para el Desarrollo Territorial Sostenible. Se hallan en trámite 2 propuestas más. IBPM, Instituto Universitario de Investigación en Biomarcadores de Patologías Metabólicas y Moleculares, e INPES, Instituto Universitario de Investigación y Prospección Educativa. Ha subido la cifra de usuarios de los servicios de apoyo a la investigación y al desarrollo empresarial al incorporar más instituciones y empresas iberoamericanas, y ha crecido la captación de fondos por cargos internos y convenios. La captación de fondos en convocatorias competitivas para proyectos ha tenido un ligero incremento en fondos europeos, un ligero descenso en fondos regionales y una subida en fondos nacionales. La captación de fondos no competitivos ha superado los 5 millones de euros y el número de convenios y contratos ronda los 450. En 2016 se han presentado 18 solicitudes de patentes y modelos de utilidad. Actualmente en la UES funcionan 12 empresas spin-off vivas y 5 se hallan en estudio. En lo relativo a la planificación académica, en septiembre se extinguirán, ya a finales de septiembre, se extinguirán los programas de doctorado regulados por el Real Decreto 1393 de 2007 y concluye entonces la adaptación plena al espacio europeo de educación superior de los títulos oficiales. Se han introducido nuevos títulos de grado como bioquímica, biotecnología, psicología y criminología de elevada demanda, y se han renovado todos los másteres y programas de doctorado. El Consejo de Gobierno ha aprobado recientemente el grado de periodismo a solicitud de la Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación. En síntesis, en estos momentos la Universidad de Extremadura cuenta con 60 grados y 8 dobles grados. Se ha incrementado un 5% la matrícula de másteres por la renovación realizada, la suma de 11 nuevos másteres en este último curso y el aumento de los títulos virtuales o semipresenciales. En lo que respecta al doctorado, se han defendido en los 2 últimos cursos más de 600 tesis. Se han implantado 2 programas más y se encuentran en verificación otros 2, con lo que la oferta asciende a 24 programas. Se han tramitado 230 cursos de formación permanente, de los que 40 son títulos propios de máster y de especialista, y han participado cerca de 600 profesores y en torno a 3.000 estudiantes en estos cursos. Dentro del plan de formación del Servicio de Orientación y Formación Docente se han organizado 80 acciones con más de 1.500 horas y casi 4.000 inscripciones. En los proyectos de innovación han participado más de 750 profesores. Con respecto al Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo, hay que destacar que el proceso de acceso y admisión, antes denominado selectividad y ahora evaluación de bachillerato para el acceso a la universidad, EBAU, se ha visto afectado por cambios legislativos que han preocupado a lo largo del curso. La UES y la Consejería de Educación se han esforzado por garantizar un buen modelo de examen. Además, ha habido una coordinación con las demás universidades para no romper el distrito único en España. Se han presentado 4.588 estudiantes en la convocatoria de junio y 1.253 en la de julio. Para el curso 2016-2017, la UES ofertó 5.690 plazas de nuevo ingreso para estudios de grado y formalizaron la matrícula 4.099 estudiantes. Entre las titulaciones más demandadas en primera opción están los grados de Ciencia de la Salud, así como Psicología, Biotecnología, Bioquímica y Ciencias del Deporte. El número total de matriculados en estudios oficiales de la UES fue de 22.143, de los cuales 19.218 corresponden a estudiantes de grado, 1.839 de máster y 1.291 de doctorado. El precio del crédito se ha mantenido idéntico, pero se ha ofrecido la capacidad de pagarlo en 6 plazos y se ha abierto incluso una nueva posibilidad para pagarlo en 10 plazos,
como respuesta a una reivindicación estudiantil. En la campaña de becas se han presentado en el curso 2016-17 en la sede electrónica del Ministerio 10.845 solicitudes, de las cuales el 72,23% fueron concedidas, por lo que el número de becarios se elevó a 7.834, cifra, por otra parte, muy similar a la de años anteriores. En el ámbito de la calidad se culminó la acreditación de 53 títulos de grado y 17 de máster. La UES ha seguido implantando los sistemas de garantía interna de calidad de sus centros con la certificación de 3 más: el Centro Universitario de Mérida, la Escuela de Ingenierías Industriales y la Facultad de Ciencias. Este hecho ha supuesto que seamos la universidad española con mayor número de centros certificados por el programa Audit de ANECA. Se ha recogido el nivel de satisfacción de los grupos de interés con nuestras titulaciones, PDI, PAS y estudiantes, y se ha evaluado en concreto a 226 profesores con el programa Docentia UES, de los que 35 eran noveles y 16 pretendían acceder a la excelencia docente. Se ha publicado el Observatorio de Indicadores de la UES para ampliar la visibilidad y difusión de los mismos en el portal de transparencia a través de la herramienta Open Data. En infraestructura se emplearon 883.000 euros, la mitad se destinó a los nuevos despachos y espacios de la Facultad de Ciencias de Documentación y Comunicación, debido, como saben, al derribo de las 2 plantas del denominado cubo. En cuanto al resto de infraestructuras generales, sobresalen las obras y reformas en los edificios del campus por un valor aproximado de 300.000 euros. Asimismo, en determinados centros y servicios de la UES se han mejorado las instalaciones térmicas, eléctricas y se han adecuado las instalaciones deportivas. En los predios de la Universidad Digital, además del mantenimiento y mejora de la red cableada inalámbrica, se ha implementado un nuevo cortafuegos que protege los equipos conectados a la red frente a ataques internos y de Internet. El cortafuegos está soportando 200.000 conexiones simultáneas y filtrando 25.000 incidentes de seguridad por minuto. La implantación de la firma digital de actas, un importante paso en la modernización burocrática, ha obtenido un éxito superior al 99% en las convocatorias de enero y mayo y junio. Además, se han hecho trámites con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre para que la UES se constituya en una oficina de acreditación de la identidad para obtener el certificado digital. El portal de centros continúa adaptándose para atender a las indicaciones de la ANECA, y en lo relativo al portal institucional se han actualizado el software de base, mejorando su seguridad, y se han incluido espacios como el Study Abroad, UES International y la Oficina de Calidad. Asimismo, se han realizado desarrollos que facilitan la preinscripción de doctorado, las resoluciones rectorales, la gestión de solicitudes de innovación del SOF, etc. Se han mejorado los equipos del Centro de Procesos de Datos de Badajoz y preparado para el traslado del nuevo CPD de Cáceres. Y asimismo se ha producido el aumento de la memoria de trabajo de los servidores, las mejoras en el correo electrónico, que no olvidemos da servicio a 4.500 cuentas de correo PAS-PDI, el nuevo sistema antivirus de Rediris y el almacenamiento en la nube. El campus virtual ha implementado prestaciones como el Open Meeting, apto para conferencias a través de Internet, y nuevas herramientas como CERTE Online Toolkit, que permiten a los docentes generar recursos interactivos accesibles. Las funcionalidades del campus virtual se han integrado en la aplicación para dispositivos móviles AppUES, y estas operaciones y la experiencia han sido cedidas a la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas para el desarrollo de la APP CRUE. Respecto a las relaciones institucionales, el número de convenios firmados ha subido un 17,3%, porque se han firmado 763 convenios, de los que 567 son de cooperación educativa y 196 de colaboración, más 17 convenios marcos para la impartición de cursos. En lo relativo a la internacionalización, se ha coordinado un proyecto de movilidad internacional con instituciones chinas, Erasmus Plus Dimensión Internacional. Se ha renovado el proyecto y la financiación de 21 estancias formativas. La UES lidera el consorcio Quercus
Plus, integrado por 4 instituciones regionales, que permite que 33 estudiantes realicen prácticas en empresas y organizaciones europeas. Las cifras de movilidad suben significativamente, destacando el incremento de estudiantes americanos en la UES y la participación de nuestros estudiantes en el programa SICUE, que, como también saben, es el renovado programa de movilidad estudiantil entre las universidades españolas. Este programa va recuperando su línea ascendente y ya en las últimas convocatorias contaba con 216 participantes. Respecto a los proyectos de fortalecimiento institucional, la UES participa en el desarrollo y ejecución de 3 proyectos Erasmus Mundus. Además, se ha lanzado el programa Study Abroad Distinguished, cuyo objetivo es convertir a la UES en un destino preferente para estudiantes del mundo con interés en ampliar su dominio lingüístico y su especialización en lengua y cultura españolas. Ya tenemos en la primera edición, hemos tenido 29 estudiantes de universidades norteamericanas y asiáticas que han realizado estancias con nosotros en la universidad. En el proyecto piloto Learn in English, tendente a consolidar y a reforzar la docencia en inglés, han participado 5 centros: la Facultad de Veterinaria, la Escuela Politécnica, la Escuela de Ingenierías Industriales, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Han participado 68 profesores que han impartido 48 asignaturas completas en inglés a 390 alumnos. El Instituto Español como Lengua Extranjera ofrece el Diploma de Español como Lengua Extranjera, el conocido DELE, y la Prueba de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España. Y además añade a su catálogo de pruebas del Instituto Cervantes el Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española. El Secretariado de Actividades Culturales ha ofertado 17 talleres, a los que se suman los tradicionales campamentos, cursos de inglés para niños, que han superado los 200 participantes inscritos. Además, la UES se proclamó ganadora del 4º Certamen Musical Interuniversitario G9 en Santander, y en la 17ª edición de los cursos internacionales de verano-otoño, el año que acaba, se ofertaron 27 cursos. Para ir finalizando con esta ajustada síntesis, señalo que la comunicación, un elemento estratégico en la UES, aumentó el 60% de las noticias cubiertas en los últimos años y obtuvo un 58% más de impacto en prensa escrita, en radio y en televisión. Se han diseñado un boletín informativo universitario quincenal, un informativo radiofónico semanal, y se ha dotado a la revista Viceversa de una plataforma multimedia HTML5 con aplicación para iOS y Android, para que la divulgación científica sea accesible desde distintos dispositivos. 90 estudiantes, además, han participado en los proyectos formativos del Gabinete de Información y Comunicación. Y sin más, gracias por su atención y mis sinceros deseos para que el curso 2017-2018 sea incluso más fructífero que el que cerramos. Dixit. Se va a proceder a la investidura de los nuevos doctores. Por cuanto habéis acreditado vuestro saber y doctrina en uso de la autoridad que me ha sido conferida, os declaro investidos como doctores por la Universidad de Extremadura e integrados en su claustro, en testimonio de lo cual vais a recibir las insignias de vuestro honor y dignidad y el abrazo de fraternidad de los que se honran y congratulan de ser vuestros hermanos y compañeros. Por la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, Bazago Domine María Isabel, Castaño Blanco María Yolanda,
Gómez Trinidad María Nieves. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. Sí, prometo. Por la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional, Carmen Loaiza. Por la Facultad de Finanzas de Empresa, Finanzas y Turismo, Di Clemente, Eliade y Fernández Sampaio, Carlos Alberto. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Formación de Profesorado, Cristina Banza Estebao, Jorge Cáceres Muñoz y Adelaida Ciudad Gómez. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Formación del Profesorado, Ana Isabel González Contreras, Jorge Guerra Antequera y María Inmaculada Pedrera Rodríguez. Juráis o prometéis respetar y defender siempre a la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. Por la Escuela de Ingenierías Agrarias, Nuno Manuel Barroso Piñeiro. Por la Facultad de Educación, Aquiles Almoacid Fierro. Por la Facultad de Educación, Walter Marcelo Campi Basualdo. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. Por la Facultad de Educación, Noelia Casanueva Carmona, Manuel Fernández Guerrero, María Jesús Fernández Sánchez. Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo. Sí, prometo. Por la Facultad de Educación, Marco Ricardo Fragoso de Farias Lobo, Rosa Gómez del Amo, Jorge Mendo Puentes.
¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Educación, Isabel María Merchán Romero, Francisca Angélica Monroy García y Miriam Suárez Ramírez. ¿Juráis o prometéis defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencias de la Documentación y de la Comunicación, Penélope Rubiano Montaño. Por la Escuela Politécnica Daniel Caballero Jorna. Por la misma escuela, Luis Durán Ruiz. ¿Juráis o prometéis defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Sí, juro. Por la Escuela Politécnica, Francisco Serrano Candela, Andrés Álvarez Murillo. Por la Escuela de Ingenierías Industriales y por el mismo centro, Alberto Orrillo Orrillo. ¿Juráis o prometéis defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Escuela de Ingenierías Industriales, Alfonso Marcos Hernández. Por la Facultad de Veterinaria, Silvia Belinchón Lorenzo. Y por la misma facultad, Rebeca Blázquez Durán. ¿Juráis o prometéis respetar siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Veterinaria, Daniel Bravo Barriga. Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Guillermo José Burgos Castro y Paula Margarida Martín Franco de Sá. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, María Manuela Palacios González, Irene María Pereira Daguía Arrayano y Esther Aurora Rabazo Martín. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo?
Por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Gala Rivera Fernández, Carolina Rodríguez Martins, Rosa Fermina Simancas Rodríguez. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Medicina, Beatriz Bajo Cabello, Clara Isabel García Guisado, Antonio Luis López Gata. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Medicina, Yolanda Macías Gañán, María Jesús Norberto Gamero y Remedios Pérez Calderón. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Medicina, Antonio María Puerto Barrio, Celia Redondo Rodríguez. Por la Facultad de Filosofía y Letras, Carlos Marín Hernández. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencia, Ana Botello Martínez Lagoa, Rafael Bravo Santos, Francisco Casas Méndez. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Por la Facultad de Ciencias, Moisés García Chamorro, Verónica Luque Agudo, Esther Matamoros Castellano. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo? Sí. Por la Facultad de Ciencias, Roberto Pariente Rodríguez, Daniel Píriz Delgado, Rafael Rodríguez Solís. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura, representada por este claustro y por su escudo?
Por la Facultad de Ciencias, Víctor Manuel Sánchez Carrasco, Guadalupe Sánchez Hernández y Ana María Sánchez León. ¿Juráis o prometéis respetar y defender siempre la verdad científica, así como a vuestros maestros y profesores y a la Universidad de Extremadura representada por este claustro y por su escudo? Tiene la palabra el profesor Vicente Mellado Jiménez, catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Facultad de Educación, para pronunciar la lección inaugural del curso 2017-2018. Señor presidente de Extremadura, señor rector de la Universidad de Extremadura, representantes de instituciones, queridos amigos y amigas de la Universidad de Extremadura, señoras y señores. En primer lugar, quiero agradecer al rector de la Universidad de Extremadura por haberme propuesto para esta lección inaugural del curso. Para mí es un honor y una responsabilidad compartir con todos ustedes algunas reflexiones sobre las emociones en la formación del profesorado. El tiempo disponible me obliga a sintetizar el texto que tienen ustedes en sus manos. Vivimos en una época de cambios acelerados y de sociedades interdependientes por la globalización y la sociedad digital. En este escenario, la escuela es cada vez más compleja porque lo son los propios estudiantes y el contexto social que la rodea. El aumento de la escolaridad obligatoria, la creciente interculturalidad, la pérdida del rol tradicional de autoridad del profesor y las nuevas tecnologías de información suponen un reto permanente para el profesorado que en muchos casos encuentra un desajuste entre su formación y lo que se espera de ellos. Los sistemas educativos intentan adaptarse a los cambios sociales, realizando reformas necesarias en muchos casos, aunque con la ingenua pretensión de que los cambios legislativos son suficientes para producir una mejora en la enseñanza, sin tener en cuenta que el profesorado es la clave y lo que verdaderamente indica y determina el éxito o el fracaso de cualquier reforma o innovación curricular. Como señalara Fulan, los cambios en educación dependen de lo que piensan y hacen los profesores, algo tan simple y a la vez tan complejo. Eso lo saben en países como Finlandia, cuyo éxito educativo está basado en 3 pilares: la autonomía de los centros, el prestigio social del profesorado y la propia formación del profesorado. Aspectos estos dos últimos tremendamente interrelacionados, porque la alta consideración social hace que en Finlandia la profesión de profesor sea muy atractiva y que haya 10 veces más aspirantes que plazas. Una selección que se realiza no solo por pruebas de conocimiento, sino también por entrevistas individuales en las que se valoran aspectos como la capacidad de comunicación, la actitud social, el compromiso o la empatía. ¿Por qué hablar de las emociones en este ámbito? Las emociones han estado excluidas durante mucho tiempo de la educación a ser catalogadas como acientíficas. Sin embargo, quiero destacar que Darwin publicó en 1872, unos años después del origen de las especies, el libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, una obra en la que ya se reflejaba que las emociones son una forma básica de regular la vida, forman parte de nuestra estructura evolutiva, cumplen una función adaptativa para la supervivencia de nuestra especie y no siempre están controladas por la razón.
Hoy sabemos que la emoción tiene una parte psicobiológica, pero también es una construcción social interconectada con el contexto y la cultura. Las investigaciones en neurociencia nos indican que las emociones encienden las conexiones para que el cerebro alcance el máximo de sus funciones cognitivas, así como para potenciar la creatividad y el aprendizaje. No es cierto que la letra con sangre entre. Los estados emocionales positivos favorecen el aprendizaje, mientras que los negativos los limitan. Como han demostrado investigaciones que miden la actividad cerebral, la atención o la reflexión de los estudiantes es mucho mayor en clases que tienen un ambiente emocionalmente positivo. La emoción es también fundamental en la toma de decisiones, algo que alumnos y profesores tienen que hacer constantemente en clase y que se vuelve especialmente importante para los estudiantes cuando al final de la educación obligatoria tienen que decidir la orientación de sus futuros estudios. Actualmente la popularidad de algunos autores han contribuido a despertar el interés por las emociones. Sin embargo, hay que estar alerta, porque la historia nos enseña que utilizando a las emociones como coartada se han podido cometer o se pueden cometer las mayores barbaridades individuales y colectivas si no se las gobierna desde la razón y desde la ética. Por eso no se pueden dejar las emociones en una zona oscura. Hay que estudiarlas por métodos racionales, porque solo conociendo sus causas y sus efectos podemos controlarlas y autorregularlas. La formación inicial del profesorado es una importante etapa, pero dentro de un continuo. La enseñanza se distingue de otras profesiones en que cuando los futuros profesores comienzan su etapa universitaria, no solo entran con unos conocimientos, sino con unas concepciones, actitudes, valores, fruto de los muchos años que han pasado como escolares y que se encuentran enormemente arraigados. Un estudiante de medicina probablemente no ha visto un quirófano antes de entrar en la universidad, pero un futuro docente ha pasado 5 horas diarias durante 14 años observando la enseñanza del profesorado que ha tenido en su etapa escolar, asumiendo o rechazando implícitamente los roles y la metodología de este profesorado. Durante su formación, los futuros docentes tienen que ser conscientes de sus antecedentes y de las consecuencias. Por ejemplo, numerosos trabajos con profesorado en formación de primaria y de secundaria señalan que el recuerdo de las emociones en su etapa de secundaria en cada materia se transfiere en gran parte a lo que sienten al enseñar estas materias durante las prácticas de enseñanza. Cuando el recuerdo emocional es positivo, como se indica en el gráfico de la figura 1, en el caso de las ciencias naturales, bueno, pues en las prácticas refuerzan las emociones negativas. El problema es cuando el recuerdo emocional es negativo, cuando el recuerdo de su etapa de secundaria, como ocurre con los contenidos de física y química, que se muestran en el gráfico de la figura 2. Aunque las emociones mejoran ligeramente, el resultado es que los futuros maestros siguen teniendo emociones muy negativas, tensión, miedo, agobio o desesperación hacia la docencia de estos contenidos. Esto constituye un grave problema, pues si esta situación no mejora, es probable que estos profesores transfieran a su propio alumnado emociones negativas hacia estas materias. ¿Dónde romper este círculo vicioso? Pues en la formación inicial. Damasio señalaba que lo que acarrea emociones negativas solo puede ser contrarrestado generando emociones positivas aún más fuertes. En el ejemplo anterior, si los futuros maestros llegan con emociones negativas hacia la física y la química, el reto es, a través de actividades científicas, creativas y estimulantes, conseguir sustituir las emociones negativas por la pasión, la curiosidad, la sorpresa, la determinación y otras tantas emociones positivas que a lo largo de la historia han hecho de la actividad científica una aventura del pensamiento y una empresa profundamente humana. La formación inicial es la etapa más reglada para el profesorado de infantil, primaria y secundaria. Una diferencia fundamental es que la formación de maestros está profesionalizada, aunque sin duda mejorable en muchos aspectos. O sea, un estudiante entra en la carrera de magisterio sabiendo a lo que se va a dedicar y la carrera es coherente con ello. En cambio, si un estudiante quiere ser profesor de secundaria, primero tiene que hacer un grado
centrado en una materia específica que les prepara para la investigación básica, la industria o la empresa, pero no para la enseñanza. Esto supone un desajuste incluso en el contenido entre lo que requiere el sistema educativo, un profesor de física y química, geografía, historia, etcétera, y la formación que se les da desde la universidad. No existe en la Universidad Española, por ejemplo, un grado de profesorado de secundaria de física y química, en el que se integren todos los conocimientos académicos, profesionales y unas prácticas de enseñanza arregladas y secuenciales a lo largo de los cursos, como es habitual en la mayoría de los países. El máster de formación del profesorado de secundaria, sin duda, es un paso adelante y tendrá que seguir existiendo para los que quieran incorporarse a la docencia desde otros ámbitos, pero no es la solución para aquellos que vocacionalmente quieran dedicarse a ser profesores de secundaria desde el inicio de sus estudios universitarios. Hace ya más de un siglo que Francisco Giner de los Ríos denunciara esta falta de sintonía entre lo que demanda el sistema educativo y los estudios universitarios. Y 113 años después seguimos prácticamente igual. Esta formación tan intensa en un contenido específico condiciona los roles del profesorado. Muchos se verán a sí mismos más como científicos, matemáticos, lingüistas, químicos, historiador, que como educadores y profesores de secundaria. Esto lleva, además, a muchos de ellos a elegir la enseñanza como una salida de segundo orden. En un reciente estudio, la doctora acaba de ser investida en este momento, se señala que el 43% del actual profesorado de matemáticas de secundaria de la provincia de Badajoz, al 43%, lo que le gustan son las matemáticas, pero no su enseñanza. Esta insatisfacción con su rol de docentes le genera frustración y tristeza, una peligrosa emoción depresiva, lo que aumenta su estrés laboral porque no se encuentran realizados profesionalmente. No es suficiente el amor a su materia. El buen profesor tiene que tener dos amores, a su materia y a su enseñanza. Si tuviera que sintetizar lo que se debería hacer durante la formación inicial, diría que analicemos lo que hacen los profesores y profesoras excelentes de cualquier nivel educativo, aquellos que han dejado huella en sus estudiantes. ¿Y cómo han aprendido a hacerlo? Veríamos que son personas cultas y comprometidas con su sociedad, con un conocimiento profundo y relevante del contenido y de la forma de enseñarlo. Estos profesores ponen a sus estudiantes en el foco de su profesión, tienen capacidad de comunicación y empatía para estimular y motivar el aprendizaje, mantienen un clima de clase constructivo, fomentan el pensamiento crítico y creativo, continúan formándose durante toda su vida y además son felices en su profesión. Llegar a ser un profesor excelente no es tarea fácil y solo se logra a través del compromiso y de años de duro trabajo. Sin embargo, es bastante común la concepción simplista de que para ser profesor bastan conocimientos de la materia, experiencia y sentido común. No se discute que el conocimiento del contenido es fundamental, porque nadie puede enseñar lo que no sabe. Y las actividades y estrategias didácticas dependen en gran parte de la asignatura que se imparte. Pero el conocimiento del contenido tiene que ser relevante para la enseñanza. Antes, la escuela era, para muchos escolares, el único lugar para acceder a los conocimientos. Hoy, un estudiante desde el móvil accede a cualquier información. Por tanto, hay que seleccionar los contenidos claves que permitan al estudiante comprender el mundo en el que vive y que le den una base para nuevos aprendizajes. La formación inicial tiene dos componentes fundamentales que no voy a detallar. Una componente académica, que incluye el conocimiento del contenido, didáctica, psicología del aprendizaje, etcétera, y una componente práctica adquirida en la práctica de la enseñanza. Todos sabemos que una cosa es saber y otra saber enseñar. Y esto ocurre porque los conocimientos académicos no se transfieren directamente a la práctica educativa. El conocimiento profesional se genera por la interacción entre el conocimiento académico y el conocimiento práctico. En la educación en España se ha sobrevalorado la teoría en detrimento de la práctica y esto afecta a todos los niveles. En secundaria, la formación profesional ha estado socialmente menos valorada que hacer una carrera universitaria. En gran parte, España tiene resultados peores en PISA, por ejemplo, porque las pruebas tienen un gran contenido práctico y no teórico. También en la universidad ocurre esto. La Universidad Española ocupa un lugar excelente en publicaciones
científicas. Excelente. En el año 2006, ahora que sale a veces en los medios de comunicación que no hay ninguna universidad española entre las 200 primeras del mundo, tengo que destacar que en el año 2006 España ocupaba el 9º lugar del mundo en publicaciones científicas generadas fundamentalmente en la universidad, el 9º lugar del mundo. Como consecuencia de la crisis hemos retrocedido algunos puestos, pero el puesto sigue siendo excelente. En cambio, en patentes, que refleja mucho más el conocimiento aplicado y práctico, España ocupa un lugar bastante inferior. Esto se refleja en la relativa importancia que se da a las prácticas de enseñanza en la formación inicial del profesorado, fundamentalmente de secundaria. Son prácticas finalistas que indican que lo importante es el conocimiento académico y que las prácticas son una mera aplicación de la teoría, aunque paradójicamente en las prácticas se aprende por ensayo y error. Busquet formuló la metáfora del nadador para ilustrar este tipo de prácticas. Imagínense una escuela de natación que se dedicara a enseñar todo lo relacionado con la natación, eso sí, en cursos teóricos y sin agua. A continuación se lleva a los nadadores a que vean, a los estudiantes de natación, a que vean a excelentes nadadores. Y después de esta sólida preparación se les lanza al mar en aguas bien profundas en un día de temporal de enero. Muchos sobreviven y acaban siendo excelentes nadadores, profesores. Pero otros muchos se ahogan y acaban siendo profesionales insatisfechos, desanimados, frustrados o quemados, con el consiguiente perjuicio para ellos mismos y para sus estudiantes. Fuller y Brown analizaron las fases características por las que pasa el profesorado en formación. Una primera en los que priman los intereses de supervivencia, lograr un mínimo control de la clase. Una segunda centrada más en la enseñanza, planificar una clase, dar una clase ordenada, y una tercera centrada en el aprendizaje individual de cada estudiante. Alcanzar la tercera fase es muy difícil para un profesor en formación y requiere de unas prácticas de enseñanza realizadas en varias fases a lo largo de la carrera e interconectadas con el resto de las asignaturas. Tomemos nuevamente el ejemplo de la medicina, de las prácticas, en las que los médicos en formación en los que aprenden a través del estudio de casos concretos en equipos, con situaciones, algo así deberían ser las prácticas de enseñanza, deberían fomentar el estudio de casos en situaciones de enseñanza y aprendizaje. Si, como señala Gardner, cada estudiante tiene un perfil específico de inteligencia y aprende de forma diferente, no podemos pretender que métodos uniformes de enseñanza ayuden a aprender a estudiantes con perfiles diferentes. Otra importante etapa, aunque la más olvidada en el profesorado no universitario, es la iniciación a la docencia, la de los primeros años, ya que es la etapa en la que más se fijan las rutinas y estrategias de enseñanza. Sin embargo, estos profesores son los que están sometidos a más estrés laboral. En muchos casos se les asignan los cursos más difíciles y conflictivos y se ven sometidos a una sobrecarga de trabajo que les genera tensión, ansiedad, inseguridad, situaciones que pueden llevarles a que fijen estrategias didácticas de supervivencia que le dan mayor control de la clase, pero que son muy resistentes de cambiar en el futuro. Sin embargo, en los primeros años es cuando el profesorado tiene más capacidad de cambio hacia estrategias didácticas innovadoras para el aprendizaje de sus estudiantes, pero necesitan ayuda para hacerlo. En esta etapa son necesarios planes específicos de tutorización por parte de profesores expertos que compartan los problemas y dudas de los principiantes, que aporten modelos de referencia y que, en definitiva, den a los principiantes el apoyo profesional que necesitan. Tomemos nuevamente el ejemplo de la medicina, en la que España es una referencia mundial. Si los médicos principiantes se forman de forma exitosa en los programas MIR, deberíamos buscar algo semejante, un MIR educativo para el profesorado que se inicia en la profesión. Tengo que destacar que la universidad es la que mejor tiene diseñada esta etapa. El profesor ayudante, en teoría, dedica la mayor parte de su tiempo a su formación docente e investigadora con la ayuda de expertos. Otro caso es que nuevamente los recortes hayan obligado a las universidades a contratar figuras más baratas y con mayor capacidad docente. La última etapa es la del desarrollo profesional del profesorado con experiencia.
Decía al principio que los cambios legislativos no implican necesariamente cambios en la vida del aula, porque los profesores con experiencia tienen modelos didácticos y conocimientos prácticos muy consolidados a lo largo de su experiencia. En consecuencia, las orientaciones de las reformas son filtradas por el profesorado en función de su propia historia académica y personal, de sus metas sobre la enseñanza y de los contextos sociales y profesionales en los que trabaja. El sistema educativo en España se ha caracterizado por continuos cambios legislativos y hasta ahora han fracasado los intentos que se han hecho para dotarlo de una cierta estabilidad normativa. Soy consciente de las dificultades, ya que la educación no es neutral y no es lo mismo centrarse en la excelencia de las élites que dar una educación de calidad para todos. Pero cada vez es más necesario un pacto para un sistema educativo estable en sus aspectos fundamentales. Los continuos cambios del sistema educativo generan en el profesorado cansancio y agotamiento profesional. Por una parte, porque desconfían de los modelos ideales de buen profesor que se les transmiten en cada momento, ya que saben que la adaptación a los modelos en uso, cuando no a una jerga meramente formal, será provisional y pronto tendrán que adaptarse de nuevo a los que inevitablemente los van a sustituir. Y porque, aunque muestren formalmente su acuerdo con el discurso de las reformas, no las llevan a cabo en el aula si éstas les producen ansiedad e inseguridad y afectan emocionalmente a su identidad y a sus roles como profesores. Para los profesores con experiencia, la formación individual basada en cursillo de perfeccionamiento impartidos por supuestos expertos ajenos a los centros, suele ser poco efectiva y los cambios se producen más por la discusión y colaboración entre los participantes que por la información transmitida en los cursos. Los sistemas educativos menos eficaces se burocratizan, sobrecargando a los docentes de normas, reglamentos, fichas y formularios que además cambian constantemente. En cambio, los de más calidad destacan por proporcionar a los docentes mayor autonomía dentro de una cultura colaborativa que fomente la innovación y las buenas prácticas. Estos últimos tienen en cuenta que el profesor está integrado en un centro o departamento y que es muy difícil que los cambios se realicen de forma individual y, sobre todo, que se consoliden a contracorriente de la cultura educativa en la que está inmerso. Parten de situaciones y problemas de enseñanza y aprendizaje los que tienen los profesores en sus propias clases y fomentan la investigación colaborativa de tales problemas, porque compartir los problemas y buscar soluciones con otros compañeros refuerza el desarrollo profesional y proporciona apoyos afectivos y sociales. Voy a terminar esta breve reflexión con una metáfora. Las metáforas no son solo un recurso expresivo, sino un mecanismo esencial del pensamiento y la acción humana. Cuando una metáfora se instala en la sociedad, es muy difícil de cambiar. Por ejemplo, no hay articulista que se precie cuando hable de la universidad que se refiera a la endogamia universitaria del profesorado. No importa que el sistema educativo sea una auténtica carrera de obstáculos para los profesores jóvenes, con continuas evaluaciones externas y contratos finalistas. La metáfora de la endogamia tiene vida propia y seguirá existiendo por más evaluaciones y acreditaciones que tengan que pasar los jóvenes profesores. También los profesores utilizamos metáforas para referirnos a nuestros roles como docentes. Estas metáforas tienen tanta fuerza que son un indicador no solo de lo que pensamos, sino de lo que hacemos en el aula. No actúa igual el que se considera un transmisor, un predicador, un sargento instructor, que aquel que se considera un guía, un facilitador, un sembrador o un catalizador. Preciosa metáfora química. Además, las metáforas son profecías que se autocumplen y no se cambia el modelo didáctico en el aula si no se construyen nuevas metáforas personales compatibles con tales cambios. Las metáforas tienen además una fuerte carga emocional. Cuando un profesor llega a la sala de profesores y dice «esta clase es un infierno», no solo está transmitiendo una valoración académica, sino está transmitiendo lo que siente como profesor y se convertirá en un infierno para los profesores y los alumnos si no se analiza la situación y se le pone remedio. Porque las emociones se contagian, las buenas y las malas. Después de lo dicho, y a pesar de reconocer las dificultades,
los formadores de profesores tenemos que ser optimistas y confiar y tener esperanza en que los futuros profesores lo harán mejor, cada día mejor. Por eso terminaré leyendo la metáfora de la barca de Gabriel Celaya, un poeta con el que coincido en que la educación sigue siendo el valor más importante para garantizar un futuro de progreso y de igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos y ciudadanas. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. Muchas gracias. Golpeó a España por segunda vez desde 2004, con un atentado en las Ramblas de Barcelona y otro en la localidad tarraconense de Cambrils. Aprovechamos para condenar, una vez más, estos hechos de manera absoluta y sin paliativos y expresar nuestro dolor, afecto y solidaridad hacia las víctimas, sus familiares y amigos. Las universidades que formamos parte del Pacto de Convivencia en nuestro país nos unimos a todas las personas e instituciones que rechazan estos atentados y repudian la instrumentalización religiosa que efectúan organizaciones criminales integristas como el Daesh, que reivindica esta matanza. En el mismo sentido, denunciamos y condenamos las reacciones de islamofobia que deben ser interpretadas como discursos y delitos de odio ante las que reclamamos la intervención de las autoridades de nuestro país. Solo desde la defensa de la dignidad de la persona, los derechos humanos y los valores democráticos que presiden nuestra sociedad, así como desde la mayor solidaridad con las víctimas del terrorismo y la erradicación total de estas organizaciones de integrismo criminal que tanto dañan a nuestra sociedad, conseguiremos una sociedad más justa y equitativa en la que quepan todas las personas y sus ideas. Señoras y señores, durante el mes de agosto asistimos a otra estación del peculiar vía crucis del sistema universitario español, el ranking de Shanghái 2017. Ninguna universidad española entre las 200 primeras del mundo era un titular común en todos o en casi todos los principales medios de comunicación de nuestro país. Sin analizar los datos, sin precisar en qué estamos mal y en qué estamos bien, se vertieron ríos de tinta denunciando la situación y achacando la causa de los males a la ausencia de voluntad política, la masificación, el exceso de burocracia, la gestión anticuada y poco profesional, el olvido del mérito y la capacidad, la endogamia, el divorcio de empresa, universidad y sociedad, la falta de financiación y la escasez de relevancia científica, entre otros motivos. Los rankings son cada vez más visibles en nuestra sociedad y han venido para quedarse. Todos tienen un listado de universidades ordenadas según uno o varios indicadores. Elaborar un buen ranking es complejo y, además, por sí solos no representan un buen índice de la calidad universitaria. El ARWU, Academic Ranking of World Universities, conocido como Ranking de Shanghái, es generalista y mide la producción científica, el prestigio y la notoriedad. La clasificación tiene en cuenta parámetros de calidad, como el número de publicaciones en revistas internacionales de prestigio reconocido y el número de citas de los trabajos publicados por los investigadores. También considera el número de premios Nobel o medallas Fields de matemáticas
que imparten clases en sus aulas o han estudiado en ellas. Por ejemplo, este último aspecto vale un 30% y, por ejemplo, a la Universidad Complutense de Madrid le puntúa que impartieran docencia Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa, o que pasaran por sus aulas Camilo José Cela o Mario Vargas Llosa. En la edición de 2017 de esta prestigiosa clasificación, España no tiene ninguna institución entre las 200 de cabeza, en la que sí concurren universidades de 27 países. Nuestro país sitúa a 11 universidades entre las 500 mejores del mundo y otras 15 entre las 800 mejores del mundo, todas públicas. Lamentablemente, entre ellas no está la Universidad de Extremadura. Hemos de reconocer que estos resultados globales son negativos y debemos poner los medios para cambiarlos. El pasado 31 de marzo se celebró en el campus de Segovia de la EA University un seminario sobre reformas urgentes del sistema universitario español. En este encuentro participamos 30 personas relacionadas con el mundo universitario. Partíamos de las siguientes premisas. Primera, el convencimiento de que la Universidad española ha mejorado mucho en los últimos 25 años y que esa mejora se ha producido a pesar de tener que enfrentar retos decisivos como la multiplicación de los alumnos, el crecimiento rápido de los centros, la dotación de profesores y las suficiencias financieras. Segunda, pese a lo anterior, las universidades españolas precisan cambios que permitan incrementar la calidad de las instituciones. Y tercera, esos cambios deben afectar a diferentes componentes del modelo organizativo y de funcionamiento. Tras el análisis y debate se realizaron propuestas en el campo del profesorado y la renovación docente, la estructura organizativa y la gobernanza de la universidad, la investigación y la transferencia de resultados, la financiación, las enseñanzas y la empleabilidad. Algunas de estas conclusiones que comparto las expuse en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, donde intervine el 7 de junio, en nombre de CRUE Universidades Españolas. Como saben, esta comisión trata de alcanzar un pacto de Estado social y político por la educación, que, entre otros agentes y organizaciones, hemos solicitado a las universidades. Trataba de explicar a sus señorías que las universidades españolas no alcanzarán puestos de relevancia mundial si no hay una apuesta decidida del país por ampliar su esfuerzo en I+D, con más inversión pública, pero sobre todo con más inversión privada. La posición de las universidades en las clasificaciones internacionales es un síntoma de la intensidad y la estabilidad de la investigación y la innovación de cada país. Desde el asentamiento de la globalización y la economía del conocimiento, las prioridades de los países más competitivos se han dirigido hacia el crecimiento sostenido del esfuerzo en gasto público y privado en I+D+I. Sin embargo, a partir de 2008 y con la llegada de la crisis, España se ha separado de esa tendencia general, cambiando la pendiente de su curva negativa, mientras que nuestros principales competidores han seguido priorizando esta inversión en los momentos que se producía la recesión en sus economías. Este es el caso de Alemania, Japón, Corea del Sur, China, los países nórdicos, entre otros. España invierte en I+D el 1,22% de nuestro PIB, cuando la media de la Unión Europea de los 28 es del 1,94% y la de la OCDE del 2,37%. Entre los países europeos de la OCDE, solo Polonia y Grecia dedican menos recursos que nosotros. ¿Por qué razón nuestras universidades se tendrían que situar en los puestos de cabeza en los rankings internacionales? Además de la financiación, hay otros factores. No escalaremos posiciones en las clasificaciones si no proporcionamos a nuestras universidades una regulación más flexible y respetuosa con su constitucionalmente declarada y escasamente aplicada autonomía universitaria. Necesitamos una nueva regulación, más bien desregulación, en cuyo marco sea posible, entre otras muchas acciones, atraer el mejor talento y retribuirlo adecuadamente para incentivarlo y retenerlo. La crisis sigue presente en las finanzas universitarias. La inversión de España en educación superior es inferior a la media de la Unión Europea y la OCDE.
se han reducido desde 2010 hasta 2014 en más de 1.000 millones de euros. Como consecuencia de lo anterior es la importante pérdida de capital humano, más de 7.500 empleos, de los cuales 3.486 han sido profesores y 4.068 de personal de Administración y Servicios. Es una merma muy grave que no se ha podido reponer con captación de talento joven y de excelencia. Afortunadamente, todo no es negativo para nuestras universidades. Desde la crisis hemos realizado un esfuerzo complementario, consiguiendo algunos resultados muy favorables. Desde 2009 a 2015 hemos completado la adaptación al espacio europeo de educación superior, mejorando el rendimiento académico un 23% en las universidades públicas y un 4% en las universidades privadas. Se destinaron 132 millones de euros anuales a paliar los efectos regresivos de la política de becas y ayudas al estudio iniciadas en 2012, desarrollando programas propios de ayuda a los estudiantes. Al contrario que las empresas y el resto del sistema, las universidades hemos sostenido nuestra inversión en I+D+I en el nivel de 2007. Para ello se han reducido los gastos de personal un 6%, los corrientes un 15% y las inversiones reales un 35%. Hemos mejorado la producción científica un 54% desde 2008 a 2014, aumentando un 6% su impacto y publicando el 55% de los artículos en revistas científicas de primer cuartil. Y, lo más importante, hemos proporcionado a miles de personas una alta cualificación imprescindible para su formación como ciudadanos comprometidos y solidarios, para el desarrollo y la competitividad de nuestra economía y para la reducción de su nivel de desempleo. Son resultados destacables, fruto de la dedicación y el compromiso de los universitarios, y no debemos infravalorarlos. Las universidades hemos funcionado en condiciones difíciles y con menos recursos hemos mejorado los resultados y la productividad. El actual Gobierno de las universidades, tantas veces criticados y sin duda mejorable, ha afrontado la situación con cohesión interna y al mismo tiempo alcanzó avances contrastados de eficiencia y eficacia. La noticia de ayer, que sitúa a España como cuarto país del mundo, con un mayor número de universidades entre las 1.000 mejores del mundo, según el ranking de Shanghái, solo detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, y delante de Italia, China, Francia o Japón, no será publicada por los grandes medios, pero es fruto del trabajo de todos. Las universidades españolas practicamos la transparencia y publicamos todos los años los datos de nuestro desempeño docente, de investigación y de transferencia, que están a disposición de todos en la página web de la CRUE. No estamos ni en la opacidad ni en la falta de compromiso con la sociedad. Apostamos por la rendición de cuentas y por el progreso social. En ese camino deberíamos encontrar cauces y consensos para avanzar juntos en beneficio del interés general de todos los españoles y particularmente en el de los más jóvenes. Reiteramos nuestro deseo y ofrecemos nuestro trabajo para conseguir un pacto de Estado que permita aumentar la calidad de nuestras universidades, enriquecer la formación de nuestros estudiantes, facilitar su empleabilidad, generar y transferir a la sociedad un conocimiento mayor y más aquilatado y, además, ascender en la posición de los rankings internacionales. En clave interna, el 14 de julio presentamos al claustro de la Universidad de Extremadura el resumen de las principales actividades llevadas a cabo en el último curso y las principales pautas para mejorar y progresar en el futuro. Reitero mi agradecimiento y mi felicitación a todos los universitarios que lo hicieron posible. Destacábamos el desarrollo del quinto Plan Regional de I+D+I 2014-2017, con ayudas en forma de proyectos y contratos para investigadores. Agradecemos a la Junta de Extremadura su esfuerzo en este apartado, que nos permite paliar en parte la penuria de los últimos años. La creación de los nuevos institutos universitarios de investigación, hasta un total de 13, junto con la puesta en marcha de nuevos edificios dotados de los medios necesarios para desarrollar una investigación de calidad.
la consolidación de los servicios de apoyo a la investigación y al desarrollo empresarial y las ayudas citadas del quinto plan nos permitirá incrementar la calidad de nuestras investigaciones y reforzar nuestro compromiso con todas las empresas e instituciones que quieran colaborar con la Universidad de Extremadura. Todas tienen abiertas las puertas de nuestra institución. En el apartado académico destacamos que comenzamos el curso con el grado de Criminología, que se impartirá en un doble grado con Derecho. Al mismo tiempo, se facilitará, a través de un curso de adaptación, el acceso a este grado a varios cientos de estudiantes. Como hicimos en el claustro, aprovechamos para solicitar el desarrollo de la Ley de Financiación Estable de la Universidad de Extremadura y su puesta en práctica. Contar con medios económicos conocidos, suficientes y adecuados a nuestras necesidades es un paso decisivo para salir del furgón de cola respecto a la financiación de las universidades públicas españolas y situarnos en el carril de la excelencia. La calidad de la formación de los estudiantes extremeños, fundamental para su futuro personal y profesional, bien merece este esfuerzo. En los últimos años ha bajado el número de estudiantes universitarios de grado en España. La disminución de la natalidad, el aumento de las tasas académicas, el endurecimiento de los criterios para acceder a las becas y la adaptación al espacio europeo de educación superior, ya no existen, salvo excepciones, grados de 5 años, han conseguido que los estudiantes de grado en las universidades públicas españolas pasen de casi 1.100.000 en el curso 2008-2009 a poco menos de 1 millón en el año 2014-2015, lo que representa una disminución del 10%. Esta tendencia se ha mantenido en los últimos cursos. La Universidad de Extremadura no es ajena a esta situación y nuestra bajada se sitúa en la media nacional. No hemos perdido más estudiantes ni menos que la media del sistema universitario español. Para acceder al curso académico que hoy comenzamos se han presentado a las pruebas de acceso a la Universidad de Extremadura, en la convocatoria de junio, 4.500 estudiantes, 500 menos de los que lo hicieron en la convocatoria de junio del año pasado. Sin embargo, el número de estudiantes matriculados en primer curso en nuestra universidad es el mismo que el del año 2016-2017. Es decir, con un 10% menos de potenciales estudiantes extremeños, mantuvimos nuestra matrícula. No podemos trasladar a la sociedad una pérdida de estudiantes y situarla en su contexto. Informaciones negativas, sin fundamento, contribuyen a generar una mala imagen de nuestra institución y de nuestra región y aumenta la triste tendencia que tienen muchos extremeños que consiste en valorar más lo de fuera que lo que tienen en nuestra tierra. Felicitamos al profesor Vicente Mellado Jiménez, catedrático de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Facultad de Educación, por su lección magistral titulada Las emociones en la formación del profesorado. El profesor Mellado Jiménez ha presentado con la solvencia que le proporcionan largos y fructíferos años de docencia un panorama de la importancia de la figura del profesor y del maestro en la encrucijada actual, en unos tiempos de adaptación de los sistemas educativos a los profundos cambios sociales provocados por el avance tecnológico y el vértigo de las comunicaciones. Ha desarrollado una propuesta que tal vez deberíamos recordar con más frecuencia: la relevancia de los estados emocionales positivos para favorecer el aprendizaje y sus consecuencias en el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Gracias, profesor, por sus útiles enseñanzas y a la Facultad de Educación que representa por insistir en su tarea continua en que no olvidemos la esencia de nuestro oficio. Un año más, con los símbolos de la imposición del birrete y el fraternal abrazo, damos la bienvenida a los nuevos doctores. A todos y a todas nuestra más sincera felicitación. Habéis alcanzado el nivel de formación máximo que puede conseguirse en la universidad. Pertenecéis a un grupo reducido en el que la especialización recibida, sin duda, os abrirá nuevas metas. Sois la palanca de cambio y espero que sepamos aprovecharla como sociedad para transformar la manera de ver y de hacer las cosas. No olvidéis el rigor intelectual
y el espíritu de superación que habéis aprendido en nuestra institución. Algunos de vosotros os licenciasteis en universidades del resto de Europa y del mundo y elegisteis a la UEX para alcanzar el grado de doctor. Os deseo que en vuestro trabajo en otras tierras y en otras culturas conservéis la impronta que habéis recibido. Sois una palpable evidencia de nuestra progresiva expansión hacia el exterior, consustancial en toda universidad que se precie. Escribía Miguel Hernández en su elegía primera: entre todos los muertos de elegía, sin olvidar el eco de ninguno, por haber resonado más en el alma mía, la mano de mi llanto escoge uno. Federico García, hasta ayer se llamó Polvo se llama. Ayer tuvo un espacio bajo el día que hoy el hoyo le da bajo la grama. Trabajemos con la esperanza de que la educación forme a ciudadanos cultos, tolerantes y comprometidos, capaces de respetar las ideas y las creencias de los demás, por muy diferentes que sean de las suyas. Erradiquemos con la formación el fundamentalismo y el dogmatismo, poseedor de la verdad absoluta, que asesina en nombre de cualquier credo. Les agradezco de nuevo su presencia, les pido que quieran a la Universidad de Extremadura y les deseo que pasen un feliz día. Muchas gracias por su atención. A continuación tiene la palabra el presidente de la Junta de Extremadura, don Guillermo Fernández Vara. Con la venia, querido rector magnífico de la Universidad de Extremadura, autoridades, amigos y amigas, felicitación para los nuevos doctores. Yo creo que es enormemente simbólico ver un número tan elevado de nuevos doctores, en la mayoría de gente muy joven, algo que también tenemos que destacar. Cuando tanto se habla de los jóvenes de hoy, debemos reconocer el esfuerzo, el enorme esfuerzo que muchos de ellos están haciendo en sus procesos de desarrollo, progreso y formación para encontrar un espacio y un proyecto vital que poder desarrollar. Muchas gracias, profesor Mellado, por la magnífica intervención. Me voy a permitir abundar en gran parte de las teorías que ha desarrollado. Si alguno de los que aquí estamos nos preguntaran por el nombre de nuestro maestro, seguro que lo recordamos. El mío, don Casimiro Rodríguez Rubio, en la Escuela Neja, entonces Colegio Arias Montano, ¿no? Pero si me preguntan el nombre de mi pediatra, no me acuerdo. No me acuerdo. Es más, de don Casimiro me acuerdo hasta de cómo cogía el ducado. Pero no pongo cara a mi pediatra. ¿Qué paradoja está ocurriendo en la sociedad para que, siendo eso así, y creo que es una evidencia, luego para ser maestro se pida la nota mínima para entrar en la universidad y para ser médico la máxima? ¿Qué ha pasado en todo ese proceso? ¿Qué hemos hecho mal? Y no me vale el asunto de los números clausus, porque podría haber números clausus en otras carreras. ¿Qué le pasa a esta sociedad que ve como una barbaridad que haya médicos en paro y convive pacíficamente con que haya maestros en paro? ¿Qué nos está pasando para que nos preocupemos tanto de la formación de aquel que le abre la barriga a nuestros hijos y no nos preocupe la formación de aquel que le abre la mente a esos mismos hijos? Y yo creo que esto es la clave de bóveda de cualquiera de las reflexiones que tengamos que hacer. No se trata, amigos y amigas, de reflexionar sobre qué universidad queremos tener. Se trata de algo mucho más importante, que es reflexionar sobre qué país queremos tener. Porque tendremos la universidad que queramos tener en función del país que queramos tener. Y esto es algo que no hemos abordado suficientemente, ni forma, por supuesto, parte del debate de aquellos que deberíamos de estar debatiendo cosas importantes y muchas veces nos dedicamos a debatir de lo cotidiano. Pero aquellas cosas que de verdad nuclean el futuro de un país, que es su universidad, es un debate que no se ha llevado a cabo, o desde luego no se ha llevado a cabo suficientemente. Y empezamos la casa por el tejado si creemos que de verdad la universidad es algo en sí mismo más que un instrumento al servicio del propio país para transformar y para cambiar las cosas. Estamos en el año 2017 recuperando la capacidad de producción en nuestro país que teníamos en el año 2008. España está ya produciendo lo que producía en el año 2008, con 2 millones menos de trabajadores.
con 2 millones menos de trabajadores y con mucha menos inversión en I+D y con menos inversión en innovación. Estamos produciendo más sobre la espalda, obviamente, de los trabajadores, de la productividad que recae sobre una parte de la cadena de valor, pero sobre solo una parte de la cadena de valor. Y tenemos que definirnos. Estamos siendo más competitivos por la vía de la productividad, pero no por la vía de la competencia. No se trata de que aprendamos mucho, sino de que seamos capaces de poner esos conocimientos al servicio de un fin. Se trata básicamente de que seamos conscientes que no se trata de saber mucho, se trata de saber hacer mucho, de saber decir mucho, de saber ser mucho, de saber estar mucho. Se trata, en definitiva, de hacer de la competencia el elemento fundamental. Vivimos los que somos de mi generación y un poco mayores y venimos de un país con una historia muy arrimada a la titulitis. Probablemente porque la generación de nuestros padres no pudieron en muchas ocasiones tenerlo. Y le hemos dado demasiada importancia a los títulos y menos importancia a los contenidos, que son en definitiva los que te hacen poder ser competente y competitivo. Y yo creo en una universidad en el futuro en la que probablemente no existan ni títulos. Explicaba yo ayer en unas jornadas de innovación que hoy día tú le preguntas a cualquiera de la gente que uno tiene la oportunidad de hablar con ellos con frecuencia, oye, ¿tú qué estudiaste? De gente que ha triunfado, casos de éxito. Muy pocos de ellos se han dedicado después a lo que pensaban que se iban a dedicar cuando estaban estudiando. Sus vidas han ido en función de los derroteros y han ido aplicando sus conocimientos en función de la demanda que ha ido teniendo y han ido aumentando sus conocimientos en función de las realidades que se iban encontrando. La etapa universitaria es un momento en la vida, pero que tiene que estar continuado por otros momentos muy vinculados siempre a la formación, que es el concepto del aprendizaje a lo largo de la vida. Es muy importante la idea de que tienen que pasar nuestros hijos por la universidad, pero la universidad tiene que pasar por ellos, porque si la universidad no pasa por ellos y no somos capaces de ser conscientes como sociedad la importancia que tiene el que esas mentes se conviertan en mentes críticas y autocríticas, capaces de diferenciar, capaces de separar, capaces de elegir, que en definitiva es un elemento básico en la vida, elegir en libertad, para lo cual el pensamiento crítico es absolutamente imprescindible, ¿no? Por eso tenemos que ser conscientes que todos y cada uno de nosotros, pero vosotros, los docentes, muy especialmente, tenéis en vuestras manos la responsabilidad no solo de transmitir conocimientos, sino también de abrir mentes para que esas mentes puedan ser capaces de analizar suficientemente la realidad con la que se convive. Y es verdad, y decía el profesor Mellado, podemos tener gente que ame su especialidad, pero que no le guste enseñarla. Pues si eso ocurre, estamos fallando. Porque para transmitir algo te lo tienes que creer. Y probablemente si no vamos a la esencia del problema, el problema no lo resolveremos. Como médicos podemos tratar con un antibiótico de amplio espectro, pero probablemente no seamos capaces de reparar el daño causado. Y esto exige que elijamos, que optemos como país qué queremos para el futuro. Que decidamos como país si hay algo que nos pueda unir en torno a un proyecto común o no lo hay. Pero esto es algo que los españoles y españolas tenemos que definir y los extremeños y extremeñas. ¿Hay algo sobre lo que nos podamos poner de acuerdo todos? Pues si hay algo es esto. Yo cuando tomé la decisión al inicio de la legislatura de unir educación y empleo era porque pensaba y sigo pensando que si el principal problema es el desempleo y la principal solución es la formación, que es mejor que tenerlo juntos, para que el problema y la solución puedan plantearse de manera unitaria y para que definamos los campos de empleabilidad muy vinculados con los campos de formación, para que no formemos a la gente en aquello que no va a tener trabajo o para que no vaya a haber trabajo en cosas para las que la gente no está formada. Y esto yo creo que exige una necesaria pausa que la vida política y social a veces no permite. Esa pausa tiene que ser una pausa de reflexión y de buscar consensos. Y en materia educativa es imprescindible que así se haga. Y puede valer para una legislatura e incluso para una generación de políticos y de políticas en España si fueran capaces de verdad y si fuéramos capaces de conseguir una ley que garantizara durante los próximos 20, 25 años una continuidad que permitiera saber y ver los resultados. Los errores en educación los pagan las siguientes generaciones. Y esto es algo que tenemos que ser todos absolutamente conscientes y darle el valor que realmente tiene a la educación para que además cuando las cosas empiecen a ir mejor desde el punto de vista presupuestario, que todavía no lo son, podamos hacer un esfuerzo en materia educativa
para ser capaces de encontrar la solución a los problemas fundamentales que hoy tenemos, que son problemas de competitividad, problemas de competencia. Cuando uno ve un poco lo que está ocurriendo por el mundo y analiza casos de éxito en determinadas universidades del mundo, hay muchas universidades en las que ya no tienen titulaciones. A las empresas no le importa el título que tengas, le importa lo que tú seas capaz de conocer, de saber y de aplicar. Luego es mucho más importante los contenidos que el título. No obstante, seguimos muy obsesionados siempre con el título, a pesar de que es un elemento que tiene que pasar, y pasará antes o después, lo puedo asegurar, a mejor vida, ¿no? Yo soy consciente de la importancia que esta universidad tiene para esta tierra. Desde luego, lo que somos, que no tiene nada que ver con lo que éramos, no hubiera ocurrido si no hubiera existido la Universidad de Extremadura. Renuevo por ello, en nombre de los extremeños y las extremeñas, mi mayor compromiso con la misma, y deseo en este inicio de curso que seamos capaces desde aquí, desde nuestra universidad, de aportar ese grano enorme que es tan necesario para el futuro de esta tierra. Nada más y muchas gracias. En nombre de Su Majestad el Rey, declaro inaugurado el curso 2017-2018 en la Universidad de Extremadura y se levanta la sesión.